Cuentacuentos. Historias de Mikutsa, de Omar Lara, con ilustraciones de Sebastián Burgos. Editorial San Marcos. Historias de Mikutsa. Mikutsa y el bosque del saber. No muy lejos de la aldea, al otro lado de la laguna redonda y justo detrás de los montes gemelos, había un pequeño bosque que mezclaba infinidad de árboles nativos y árboles exóticos, tan extraños algunos que nadie recordaba cómo habían aparecido allí. Lo que hacía de ese bosque un bosque único y especial era que cada uno de sus árboles otorgaba un saber a todo aquel que lograba encaramarse en sus ramas más altas. Cada árbol tenía en sí un saber distinto y lo sabía de todo tipo y naturaleza, buenos y malos, alegres y pesarosos, leves y densos, pero nadie podía adivinar antes de subir cuál era el saber que recibiría. Venían de todos los confines de la tierra a buscar un conocimiento, llegaban en trenes y en barcos, en coches tirados por caballos, llegaban caminando, cubiertos de polvo, débiles y envejecidos por las largas caminatas, aunque todos ansiosos y esperanzados, expectantes e inquietos, imaginando el saber que ganarían cuando hubieran subido a las ramas del árbol elegido. El problema es que nadie podía adivinar cómo terminaría esa aventura. Vivía en la aldea una niña dulce y bella llamada Mikutsa. A ella lo que más le gustaba era mirar durante horas y horas las aguas apacibles de la laguna que daba justo frente al balcón de su casa. A veces jugaba con unos pajarillos luminosos que llegaban al lugar. Entonces saltaba muy alto, y se decía ella misma que saltaba como una garita. Era Mikutsa, silenciosa como las tardes del campo y prudente como si en su momento hubiese subido al árbol de la discreción. Una mañana apareció un visitante en una de las casas vecinas. Se trataba de un joven de aproximadamente la edad de Mikutsa, alto y pálido, delgado y taciturno. Los balcones de la casa de Mikutsa y de aquella donde había llegado el joven alto y misterioso se encontraban frente a frente, de modo que día a día, pero sobre todo en esas lánguidas tardes de verano, cuando se sentaban a leer o a contemplar los reflejos dorados en el agua, apacible, o a mirar la luna que precisamente allí se detenía, más que en cualquier otro lugar de su recorrido, las miradas de ambos se encontraban casualmente al principio y menos casualmente a medida que el tiempo transcurría. Benjamín, que así se llamaba el muchacho, nada sabía de la historia del bosque del saber. Llevaba ya bastante tiempo en el lugar cuando su tía reveló los secretos de la aldea. Benjamín era listo y animoso, pero conocía muy poco de las cosas de la vida, y pensando, decidió que había llegado el momento de adquirir algún saber que le ayudara en su crecimiento. Una tarde, cuando paseaba por la orilla de la laguna, se encontró cara a cara con Mikutsa. Se saludaron, caminaron y empezaron a charlar como viejos amigos. Total, las miradas y la brisa de la laguna y las lluvias y los soles y los paisajes y tal vez, sin saberlo, los pensamientos que habían compartido a lo largo de ese tiempo, ya los habían convertido en buenos conocidos y tal vez en amigos, aun cuando hasta ese momento no hubiera mediado palabra entre ellos. Por otra parte, las tías respectivas estaban algo emparentadas y se habían encargado de informarse minuciosamente acerca de los sobrinos. Después de un largo momento de silencio y justo cuando pasaban junto a un imponente sauce llorón, Benjamín dijo sorpresivamente: «¿Sabes?
he decidido ir al bosque del saber. Muy pronto tendré que regresar a casa y cuando llegue ese momento quiero irme con un conocimiento nuevo, un conocimiento para toda la vida. Mikutsa no dijo nada. Pensó en los riesgos de esa decisión. ¿Qué pasaría si el conocimiento que le tocaba era un conocimiento maligno, perverso, destructivo? ¿En qué piensas?, preguntó él. Ella, como si no hubiese escuchado la pregunta, le dijo a su vez: ¿y qué saber deseas? No sé, contestó Benjamín con simplicidad. Es que siento que no sé nada. Entonces, cualquier saber que el bosque me entregue será importante para mí. Tienes que aspirar a un buen saber, reflexionó Mikutsa. Él la miró y le dieron ganas de abrazarla porque se veía nerviosa y vacilante mientras caminaba y pensó que la brisa de la laguna la había entumecido, pero reprimió su impulso y, para distraerla, empezó a cantar una canción algo boba que le había enseñado su hermana mayor. ¿A dónde van los gatitos cuando se ponen viejitos? ¿A dónde irán los viejitos cuando se vuelven gatitos? Se irán todos a un lugar y se pondrán a jugar. A la luna y al lunar, a la brisa y al brisar. Mikutsa lo miró divertida y se estuvo riendo largo, pero largo rato con la risa más melodiosa que él hubiese escuchado en su vida. ¡Qué letra más rara!, le dijo cuando se hubo calmado y pudo hablar. Benjamín le explicó que era una canción de las muchas que su hermana le había enseñado, y él ni cuenta se daba de la letra, pues las cantaba mecánicamente cuando algo lo preocupaba o cuando quería distraer a alguien. Gracias, le dijo Mikutsa, gracias, comprendiendo por qué Benjamín había cantado esa canción. A la mañana siguiente, muy temprano, Benjamín se despidió de su tía y le dijo que regresaría tarde a almorzar, pues había decidido ir al bosque del saber. Cuídate, le recomendó la tía. No olvides ponerte calcetines de lana y llevar un termo con leche. Sí, tía querida, le respondió él, algo aparatosamente mientras se colgaba de su cuello y la besaba. Además de los calcetines de lana, se puso en la cabeza un gorro de lana chilote y una bufanda multicolor que su hermana Pochilica le había traído de su último viaje a Bolivia. Descendió la breve escalerilla de su casa. Distraído y preocupado, recién en ese momento empezó a darse cuenta de la magnitud de la empresa que tenía por delante. Además, en su apuro y en su ansiedad, no se le había ocurrido preguntar a su tía cómo llegaba al bosque del saber. ¿Cómo llegaré al bosque del saber?, se preguntaba mientras sus manos daban vueltas y vueltas su gorro de lana chilote. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al dar la vuelta a la esquina de su calle vio a Mikutsa con un canasto con frutas y unos paquetitos envueltos primorosamente en papel servilleta? «Hola», le dijo. «Hola, Benjamín», le contestó Mikutsa. Nunca ella lo había nombrado por su nombre, y nunca su nombre le había parecido tan sonoro y musical. Tuvo la tentación de pedirle que repitiera «Hola, Benjamín», pero temió enojar a su amiga y se quedó callado en vez de «¿Eso le pregunto? ¿Vas a alguna parte?» «Sí, voy al bosque del saber contigo». Entonces le contó que había estado todo el tiempo pensando que él iba a ir al bosque del saber y conociéndolo, y esto lo dijo con una dulce ironía, estaba segura que no sabría cómo llegar al lugar, que con la emoción del viaje no se le habría ocurrido preguntar a su tía, y que aún habiendo preguntado le iba a ser difícil, muy difícil encontrar el camino correcto, que no era cosa de decidir algo tan importante como si fuera pan comido.
Mientras hablaba Mikutsa, se ponía roja y parecía faltarle el aliento, pero esto no la detuvo. Como a un niño, le explicó que el camino hacia el bosque era sumamente complicado, que había trampas, falsas señales, así las cosas. Había hablado con su tía, le había pedido permiso para acompañarlo. La tía no puso ninguna objeción y aquí estoy, terminó diciendo. Solo que no llegues muy tarde, le había recomendado. Ya sabes que me gusta ver la teleserie y no puedo verla si estoy preocupada y sola. ¡Uf! ¡Uf! Exclamó él, aliviado. ¿Por qué? ¡Uf! Preguntó ella, temiendo que fuera un uf de rechazo a su idea de acompañarlo. ¡Uf! Repitió él. Es que yo solo no sé cómo hubiese llegado. Mejor dicho, Mikutsa. Era la primera vez que pronunciaba su nombre para ella y pensó si también Mikutsa había experimentado cierta emoción al escucharlo. Mejor dicho, Mikutsa, yo solo simplemente no habría sabido llegar. Al salir ya de la aldea pasaron junto a un grupo numeroso de hombres y mujeres que chismorreaban de lo lindo. Comentaban la extraña aparición de unos pájaros de larga cola y picos triangulares de un color amarillo dorado. Parecen de oro puro los picos de esos pájaros, saltó una dama flaquita y arrugada. En mi larga vida nunca vi algo semejante. Y continuaron hablando de ese fenómeno ya bautizado como el de los pájaros de oro. Fenómeno que no era ni mucho menos el único que se relacionaba con la laguna. Mikutsa recordaba las viejas leyendas que hablaban de pasajes y corredores en el fondo de las aguas y que según algunos comunicaban directamente con el mar. Otros, de carácter más agrio, decían que iban de frentón a la mismísima zona tenebrosa, mientras los más doctos se referían a una comprobada vinculación con la ciudad de los Césares. ¿Algo leído sobre eso?, interrumpió inesperadamente Benjamín. Mikutsa lo miró inquisitivamente, pero Benjamín no ahondó en su comentario, de modo que no se supo si aludía a la ciudad de los Césares o a alguna historia relacionada con la laguna. Mikutsa tampoco insistió, pues entretanto había recordado otra historia de la cual ella había sido testigo directa y privilegiada. Una mañana apareció flotando en las aguas de la laguna un pez nunca visto, de rarísimo aspecto, una mezcla de tiburón y pavo real, pensó ella entonces, porque creyó adivinar que en lugar de las aletas aparecían unas alas de vistosas plumas. No fue un sueño, lo sabe, pues su tío Raimundo, que venía llegando del Japón, apareció en ese momento con una super máquina fotográfica y alcanzó a hacer unas tomas tremendamente perturbadoras. En efecto, las fotografías mostraban una figura inconfundible en su desmesura. Y que ella dejó de mirar hace ya mucho tiempo, pues le aterroriza mirar una cosa tan bella y tan monstruosa, una figura incomprensible como de otro mundo. Todos en la aldea olvidaron y fingieron olvidar la historia del pez. Muchas otras historias de la aldea le contó Mikutsa a Benjamín durante el trayecto hasta el bosque del saber. De este modo, el viaje se hizo corto y entretenido. Sortearon sin problemas las señales equívocas. Nunca dudaron cuando el camino presentaba dos o más direcciones. Hicieron oídos sordos a las voces que presagiaban todo tipo de desgracias o los invitaban a supuestos paraísos. Llegaron en silencio al bosque del saber. Era aún muy temprano y no se veía a nadie en los alrededores. Benjamín, nervioso, miraba la mañana límpida y fresca. Su mirada y su ensueño se iban tras los pájaros que cruzaban el horizonte. Miraba a Mikutsa, se miraba las manos, respiraba con fuerza. Estaba algo nervioso.
Todo era delicado y fresco, sin embargo, e invitaba a la serenidad. Benjamín pensaba en todo lo que había vivido hasta ese momento y pensó en el inminente regreso a casa, junto a sus padres. Irme, pensó, despedirme. Hacerse a la idea que posiblemente nunca más volvería a ver a Mikusa. Se quedó pensando en esa idea, nueva para él. Volvió a pensar en la palabra despedida, en la palabra amistad. Se le vinieron a la mente minuto a minuto los momentos desde su llegada a la aldea y cuando había conocido a Mikusa. Recordó las tardes en la ventana de su habitación o en el balcón que daba al balcón de su amiga. Recordó los paseos solitarios por el caminito que bordeaba la laguna. Se le vino como la imagen en una pantalla recién encendida, la figura delgada y pálida de una niña parada en el balcón con una gatita blanca entre sus brazos. Pensó en las miradas y las secretas señales, solo ahora reconocibles y comprensibles. Pensó en la tarde cuando se vieron por primera vez y pensó en todas las conversaciones que habían tenido desde entonces, que no eran muchas, pero eran intensas, y pensó en las historias que Mikusa acababa de contarle, casi como una ofrenda de amistad y revelación, y pensó en sí mismo, y se vio como nunca antes había visto. Entonces, mirando fijamente a Mikusa, con una mirada nueva, la tomó de la mano y le dijo, regresemos. El camino de vuelta fue otro camino, sin voces misteriosas, sin señales equívocas, sin pájaros de mal agüero. Tengo otra canción que me enseñó mi hermana mayor, dijo Benjamín, con algo de malicia, y cantaron. Adiós, que te vaya bien, que te deje el barco, que te deje el tren. Buen viaje, que te vaya bien, que no llegue el barco, que no llegue el tren. Así cantaban en la tarde, camino a casa. Mikusa y Benjamín.